tardes y bienvenidos a esta conferencia organizada por la Real Academia de la Mar en colaboración con la Real Liga Naval Española, en la que quiero hablarles de un barco y de un fracaso. El barco en cuestión es el Galatea y el fracaso es uno de los muchos que corresponden a la clase política española que pilotó la transición. Comencemos hablando del barco. La historia de esta corbeta de 3 palos se remonta al año 1896, en que el astillero escocés Anderson Rogers acomete el encargo de su construcción para la naviera británica Sterling. Se entrega bajo la denominación inicial de Glenlee y es destinado al tráfico del grano. 2 años más tarde, en 1898, fue vendido a la naviera Isla Mount Sailing Ship y cambiaría de nombre por el de Isla Mount. En 1905 es vendido a la compañía Richard Thomas, navegando bajo su pabellón hasta el año 1918, en que con motivo de la Primera Guerra Mundial es requisado por la Royal Navy para ser destinado al servicio de control de buques. Finalizada la guerra, en 1919, es vendido a la naviera italiana Sociedad Italiana de Navegación Stella d'Italia, que le cambia el nombre por el de Claratella. En 1920, es decir, un año más tarde, se transforma en motovelero dotado con 2 motores Ansaldo de 450 caballos cada uno de ellos. En 1922, la Armada Española lo incorpora a su flota bajo el nombre de Galatea. Recordemos que el nombre hace referencia a una de las 50 nereidas que, enamorada de un pastor llamado Acís, rechazó los amores del cíclope Polifemo, quien, consumido por los celos, daría muerte al pastor. Hundida en su tristeza, Galatea pide a Neptuno, y lo consigue, que transforme la sangre derramada por su amado pastor en un río, el río Acís. Volviendo a nuestro barco, señalemos que el precio de compra no llegó a las 600.000 pesetas de aquel entonces. El barco ya tenía 26 años de edad, acumulaba 4 viajes de circunnavegación y 16 pasos por el Cabo de Hornos. El buque fue entregado a la Armada Española en Italia, haciéndose cargo del mismo el capitán de fragata Ramón Martínez del Moral. El barco es recibido en Cartagena el 14 de diciembre de 1922 e enviado inmediatamente a los astilleros Echevarrieta y Larrinaga en Cádiz, donde se procedió a su transformación en buque escuela. El coste de esta transformación ascendió a 1 millón de pesetas. En 1925 inicia sus viajes de instrucción como buque escuela para oficiales, hasta el año 1928, en que sería sustituido por el Juan Sebastián Elcano. Desde ese momento operó como buque escuela de marinería y contramaestres hasta el año 1959, formando en este periodo ni más ni menos que a 5.000 cabos de marinería de la Armada Española. Era un buque aparejado en bric-barca, con un desplazamiento de 2.757 toneladas, una eslora de 74,8 metros, una manga de 11,8 metros, un puntal de 7,8 metros y 21 velas con 2.800 metros cuadrados de superficie bélica. Durante la Guerra Civil, tras incorporarse al bando nacional en la isla de La Palma, operó en Ferrol como escuela de maniobra hasta el fin de la guerra. Finalizada esta, recuperó su actividad como buque escuela para rendir su último viaje en Ferrol el 15 de diciembre de 1959. De su vida activa cabe destacar 2 grandes temporales sufridos, uno en 1946, cuando quedó desarbolado, viéndose obligado a entrar en arribada en Santa Cruz de Tenerife, y otro en septiembre de 1957, cuando no muy lejos de su posición se hundió el buque escuela de la Marina Mercante alemana Pamir. El 1 de enero de 1960 causó baja en la lista oficial de buques de la Armada, y desde ese entonces permaneció amarrado en la estación naval de La Graña, asignado como pontón a la escuela de maniobra. Finalizada la década de los años 70, es decir, casi 20 años después, se produce el anuncio por parte del Ministerio de Defensa del próximo desguace de este buque escuela. De una manera un tanto extraña, el anuncio de desguace concitó un inusitado interés en la opinión pública española, llegando el debate incluso al Congreso de los Diputados. Este hecho animó a numerosas asociaciones marítimas, ayuntamientos y otros entes sociales que elevaron su voz en contra del anunciado desguace. La principal voz contraria al desguace fue la de la Liga Naval Española, con su presidente, el almirante Ignacio Martel, al frente. Martel es un personaje curioso, marino de vasta cultura, políglota, trabajador, incansable, melómano, aristócrata e imbuido de ese extraño espíritu romántico británico que hace del Reino Unido uno de los países con mayor número de museos navales flotantes del mundo. En noviembre del año 1970, la Liga Naval remite un escrito a altas instancias de la Armada informándoles de su interés por preservar el buque para su transformación en un museo naval flotante. En respuesta a este escrito, la Armada emite un informe en el que se señalaba que solamente el coste del alistamiento del buque para ser remolcado ascendería a 7 millones de pesetas y que la reconstrucción del barco implicaría un coste cercano a los 300 millones, que por supuesto debería sufragar la Liga Naval.
Finalizaba el informe señalando que la opción más lógica sería desguazar la arboladura en tierra como apoyo a la enseñanza náutica y proceder al desguace del resto del buque. Basaba su opinión la Armada en un informe de enero de 1981 en el que se dejaban traslucir dudas respecto a la viabilidad de cualquier proyecto sobre un futuro del barco que no pasase por su desguace. Un segundo informe de 9 de febrero de 1981 desaconsejaba igualmente una operación de salvamento del buque, aduciendo que en el mejor de los casos serían necesarios más de 300 millones de pesetas para reconstruir el Galatea. De un modo un tanto extraño, la iniciativa de la Liga Naval de salvar el buque animó a diversas ciudades para ofrecerse como sede para albergar su ubicación. La primera ciudad en hacerlo fue Santander, aunque pronto Sevilla se configuraría como el destino con más posibilidades al remitir la Cámara de Comercio sevillana la primera oferta con carácter oficial. A pesar de la relatada inicial reticencia por parte de la Armada, en marzo de 1981 el Ministerio de Defensa parece desmarcarse de esta posición y se dirige a la Liga Naval invitándola a visitar el buque. Fruto de ello, el 24 de julio de 1981 el Galatea pasa al dique número 2 de Bazán, donde es revisado por el vicealmirante José García García, quien envía un informe al almirante Martel en el que le explica las malas condiciones del buque y acabará dando por hecho que la mejor opción no es otra que el desguace. 4 meses más tarde, el almirante Fernando Moreno de Alborán envía un tajante telegrama al almirante Martel en los siguientes términos. Le dice: deberá comunicarse interesados a adquisición buque Galatea, que en plazo de 2 meses de no recibir oferta seria y efectiva, será dado de baja en la Armada a citado buque. En este ínterin, el 11 de febrero de 1982, el diputado Luis Solana formula 3 preguntas al Gobierno, inquiriéndole sobre la situación del buque y las intenciones del Gobierno al respecto. La respuesta del Gobierno, de fecha 31 de marzo de 1982, no dejaba mucho margen a la esperanza, al estimar el coste de dejar el buque en condiciones de remolque en 200 millones de pesetas y en constatar que ningún organismo había presentado oferta firme al conocer tan alto coste de reparación. Finalizaba la contestación comunicando que si en 2 meses no se recibía oferta alguna capaz de aportar los 200 millones de pesetas, el barco sería desguazado y la arboladura destinada a la escuela de maniobra de Ferrol. Pese a las patentes reticencias de la Armada y aparentemente también del Gobierno, el almirante Martel, inasequible al desaliento, urge en fecha 10 de febrero de 1983 la creación en Sevilla de la comisión gestora de un patronato, el Patronato de San Telmo, como órgano impulsor del proyecto de salvaguarda del Galatea. Apenas creado el patronato, este se dirige al ministro de Defensa solicitando la cesión del buque, comprometiéndose a correr con los gastos que la cesión implicase, así como su traslado a la ciudad de Sevilla. Consultada la Armada al respecto, el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Saturnino Suances, escribe al ministro explicándole que el único disponible del barco es el casco, prácticamente vacío y en mal estado, y que reparar el buque conllevaría un coste cercano a los 1.000 millones de pesetas. Pese a ello, en septiembre de 1983, el ministro de Defensa, Narcís Serra, comunicó al presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, la disposición del Ministerio a ceder el buque para su traslado a Sevilla, si bien animaba al Patronato de San Telmo a ponerse en contacto con el Estado Mayor de la Armada para, según decían, comprobar y examinar la actual situación del barco a los efectos de la posible cesión al mencionado patronato. Puestos en contacto, se encomendó la realización de un informe detallado sobre la situación real del buque. El informe revelaría una precaria situación del barco y concluía señalando que el buque se encontraba en un estado francamente deficiente. De cualquier modo, el 24 de julio de 1984, el Patronato de San Telmo asumió el compromiso definitivo de hacerse cargo del buque. A través de su presidente, Rafael Infantes, el patronato procedió a solicitar al Ministerio de Defensa los trabajos de reparación mínimos que permitieran al buque ser remolcado hasta Sevilla. Se calculaba el coste de esta pequeña reparación en unos 7.700.000 pesetas, que fueron asumidos entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial. El proyecto contemplaba la restauración del barco en Sevilla, lo que conllevaría un coste cercano a los 200 millones de pesetas. En este instante se anunció además un preacuerdo con la Compañía Telefónica Nacional de España para que el buque fuese utilizado como centro de comunicaciones durante la Exposición Universal de Sevilla de 1992. El 15 de febrero de 1984, el ministro de Defensa insta al almirante jefe del Estado Mayor de la Armada a hacer entrega del buque al Patronato de San Telmo. La cesión se realizaba gratuitamente por 99 años, manteniendo la Armada la propiedad del barco y corriendo todos los gastos por cuenta del patronato. En septiembre de 1985, el Galatea inicia su viaje a Sevilla, impulsado por el remolcador de altura Punta Roca.
Entre la tripulación del remolcador se encontraba el siempre entusiasta almirante Martel. Para poder realizar el traslado se taparon los portillos, se aseguró la cubierta y se reforzaron los puntos del barco obligados a soportar los mayores esfuerzos. Tras 4 días de navegación, el 4 de octubre de 1985, el Galatea llegaba a Sevilla. Con el barco atracado en la capital andaluza, los promotores del proyecto comienzan a tomar conciencia de la dificultad de reconstruir el barco. De la arboladura tan solo se conservaban 2 palos en Ferrol y uno en San Fernando. No existían portillos ni mascarón y las cámaras del comandante y de la oficialidad se encontraban en el Museo de las Atarazanas de Barcelona, por lo que estas piezas serían muy difícilmente recuperables. Esta toma de conciencia pronto generará un ambiente de pesimismo en torno al proyecto. De un modo cauto, Manuel Ojeda, director de la Escuela Náutica de San Telmo, ya decía: espero que no nos tengamos que echar atrás, ya que si se ha hecho lo más difícil, la cuestión es seguir adelante con la colaboración de todos, como ocurrió en Londres con el Cutty Sark. Esperemos que esté totalmente acabado para el 92. Su reconstrucción costará más de 100 millones, aunque todo depende de lo que se le vaya a hacer por dentro. Incluso el propio almirante Martel comenzaría a mostrar ya signos de un moderado pesimismo. Decía el almirante: el tiempo de reconstrucción es un enigma, lo más importante es ponerle sus palos, pero esto no es todo. Parto de una base, que todo no es el valor material, sino lo que representa la historia. Hay que mentalizarse, y lo mismo que se gastan 140 millones en montar una exposición, podrían hacerlo en el Galatea. Tampoco será ajeno a este desánimo el rector de la Universidad de Sevilla, Guillermo Jiménez, que en una carta dirigida al almirante Martel le confesaría: no va a ser fácil el camino a andar. A su llegada a Sevilla, el Galatea es sometido a una serie de reparaciones menores por parte de la empresa nacional Bazán, por importe de 13 millones de pesetas. Un año después de su llegada a Sevilla, el Galatea mostraba una preocupante estampa desoladora que llevará al almirante Martel a dirigirse al patronato para quejarse del abandono al que el buque estaba siendo sometido, al tiempo que advertía su desilusión por un proyecto cuyo devenir, decía, me ha llevado a padecer un cáncer de cuerdas vocales, fruto de un estrés mal administrado. La respuesta del patronato mostrará al almirante en toda su crudeza el fracaso del proyecto. Se impone rectificar el proyecto. El crédito político está agotado. Si el crédito político ya estaba agotado, igualmente agotada parecía la posición de la Armada, que comprobaba en directo el fracaso más que anunciado de un proyecto en el que nunca creyó. Así, en diciembre de 1986, el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Fernando María Nardiz Vial, desde Córdoba dejaba traslucir públicamente su malestar por el abandono del barco y el fracaso de tan irrealizable proyecto. En un intento desesperado por rectificar el proyecto, el patronato se dirigió entonces al comisario de la Expo 92, Manuel Olivencia, socio además de la Liga Naval, para intentar buscar acomodo al buque dentro de la estructura de la Expo, como un centro de transmisiones y comunicación. El coste se calculó en 250 millones de pesetas, cantidad excesiva según criterio de los responsables de la Expo. En este ínterin se produce el relevo de Manuel Olivencia por Jacinto Pellón al frente de la Expo, y con ello se marca el final de todo tipo de esperanza para el Galatea. Ante la falta de respuesta política a sus ruegos y abandonado al desánimo, el almirante Martel dimite de su puesto de vocal del patronato de San Telmo el 28 de abril de 1988. Un año más tarde, el propio almirante se haría eco de la realidad de un barco, según decía él, irremisiblemente olvidado. Finalmente, el barco quedó en situación de abandono en el puente del quinto centenario, donde sufriría 2 incendios y el expolio de mendigos y chatarreros, lo que acabaría provocando el hundimiento parcial del barco. La Armada asumió entonces el coste de reflotamiento y sacó el buque a pública subasta, que tuvo lugar el 26 de febrero de 1992, siendo adjudicado a la Clyde Maritime Trust por 8 millones de pesetas. El 1 de junio de 1993, el Galatea salía remolcado rumbo a Glasgow, donde llegaría 22 días más tarde. En esta ciudad escocesa fue reconstruido recuperando el nombre original de Glenlee. El coste de esta obra ascendió a 2 millones de libras esterlinas, aportadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ayuntamiento de Glasgow y la Agencia de Desarrollo de la ciudad escocesa. Para vergüenza de la clase política de la transición, desde el año 2011 el buque totalmente restaurado puede ser visitado junto al Riverside Museum de Glasgow. Y aquí acaba esta triste historia que viene a mostrar el desprecio de la clase política española por la salvaguarda de nuestras tradiciones marítimas. La gran suerte de esta clase política de aquel entonces es que hoy en día casi nadie los recuerda.